Bueno, cuando hablamos del Manchester City, es que no hablamos solo de un equipo de fútbol. Estamos contando una de las historias de transformación más brutales, más asombrosas del deporte. Es la historia de un club que, fijaos, nació para ayudar. Uno que sobrevivió a la más absoluta oscuridad y que al final, con una fe increíble, acabó en la cima del mundo. 93, 20. Esto no es solo un número, ¿eh? No es un tiempo en un cronómetro. Es un instante. Un instante congelado para siempre en la memoria. El momento exacto que lo cambió todo. Que redefinió el destino de un club y ya de paso, el de toda una liga. Y este es el sonido, un grito que todavía a día de hoy resuena en Manchester. No fue solo la celebración de un gol, que va, fue el pistoletazo de salida, la explosión que dio comienzo a una nueva era, el momento en que el cielo de la ciudad de repente se tiñó de azul para siempre. Pues esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Para entender la gloria de hoy es que no queda otra. Tenemos que viajar atrás. Tenemos que ir al corazón de su historia, a esos momentos de desesperación y a unos orígenes de verdad muy humildes que forjaron el carácter de este club. A ver, volvamos por un segundo a ese día, 13 de mayo de 2012. El City está a un paso de ganar su primera liga en 44 años. Pero no, en los minutos finales va perdiendo. El sueño parece que se escapa, hasta que llega ese instante. Pero ojo, para entender de verdad lo que significó ese milagro, para sentir el peso de esos 44 años de espera, tenemos que rebobinar mucho más. Al principio de todo. Y es que el principio de esta historia es curioso, porque no está en un campo de fútbol, no va de buscar trofeos, no, está en el corazón de una comunidad que lo único que buscaba era un poco de esperanza. La persona clave fue Anna Connell, la hija del rector de la iglesia de St. Mark. Ella, en medio de una depresión industrial terrible, creó el equipo. Su objetivo no era deportivo, para nada, era social. Quería ofrecer una alternativa, un lugar seguro, una comunidad para la gente, una esperanza. Y así, a través de estos cambios de nombre, el club fue echando raíces, haciéndose fuerte en el corazón industrial de Manchester hasta convertirse en el Manchester City que conocemos. Y de hecho, ojo al dato, fue el primer equipo de la ciudad en ganar un trofeo importante, la FA Cup de 1904. Pero claro, antes de toda esta gloria vino la caída. Una caída al abismo, literalmente. El descenso a la tercera división fue el punto más bajo en la historia del club. Un momento que puso a prueba su existencia y que, paradójicamente, fue el paso necesario para el éxito que vendría después. Imaginaos la escena, por favor. Minuto 89. Van perdiendo 2-0 contra el Gillingham. La gente, su propia gente, se está yendo del estadio. Ya no creen. Y de repente, la locura absoluta. Marcan 2 goles en el descuento. 2. Fuerzan los penaltis y consiguen un ascenso que fue mucho, pero que mucho más que un simple ascenso. Y es que la clave es esta. Ese momento no solo ganó un partido, salvó al club. Fue el cimiento, la primera piedra sobre la que se construiría absolutamente todo lo que vino después. Primero, la supervivencia. Después, la gloria. Y fue justo esa capacidad de resistir, esa negativa a rendirse que se forjó en ese partido de 1999, esa fue la energía que alimentó una de las transformaciones más bestias que se recuerdan. Y así volvemos al principio, al 93-20. El gol de Agüero no fue una cosa aislada, no, fue la culminación de un viaje increíble que había empezado en los campos de tercera división. Fue la recompensa a décadas de lealtad y la señal definitiva de que el City, esta vez sí, había llegado para quedarse. Y si el gol de Agüero fue el inicio de la era del dominio, la llegada de Pep Guardiola lo llevó a otro nivel. Convirtió al club en una máquina casi perfecta, transformando el fútbol en una especie de arte. 100 puntos, una cifra redonda, perfecta, una obsesión en el deporte. Pues bien, en 2018 el City de Guardiola no solo ganó la Liga, es que la destrozó. Se convirtió en el primer y único equipo en la historia de la Premier en llegar a los 100 puntos. Acababan de nacer los Centuriones. 1. El número que faltaba. La gran ambición, la obsesión europea. El trofeo que se había resistido una y otra vez y otra vez. Finalmente, en Estambul, el City levantó su primera Champions League. El círculo se completaba. Ya eran, sin discusión, el mejor equipo de Europa. Y el 3, el triplete. El histórico triplete de 2023. Premier League, FA Cup y Champions League. Todo en la misma temporada. Un logro que los metió de lleno no solo en la historia como campeones, sino como una de las mayores dinastías del fútbol. Pero el City es mucho más que títulos y récords, ¿eh? El alma del club, la de verdad, está en su gente y en los lugares que han marcado su identidad a lo largo de todos estos años. Aquí el contraste es perfecto. Main Road era el corazón, el hogar, un sitio casi místico.
El Etihad, en cambio, es la modernidad, la ambición, la hegemonía global construida desde una de las ciudades deportivas más avanzadas del planeta. La afición del City es diferente, es única. ¿Por qué? Porque llenaban el estadio incluso cuando estaban en tercera división. Esa lealtad es la base de todo. Y su himno, Blue Moon, que habla de una espera un poco triste hasta que por fin pasa algo bueno, es básicamente la metáfora perfecta de su historia. Y claro, si hablamos del alma del City, tenemos que hablar de sus artistas. David Silva, el mago. Durante 10 años fue el cerebro del equipo. Un jugador que no corría, flotaba, dirigía el juego con una clase que hoy está inmortalizada, y con toda la razón, en una estatua fuera del estadio. Y luego está el héroe, la leyenda, Sergio Agüero. Sí, es el máximo goleador de la historia del club, pero es que los números no lo cuentan todo. Él era el hombre de los momentos imposibles, el delantero que aparecía cuando ya nadie tenía fe, y que grabó su nombre para toda la eternidad en el corazón de cada aficionado en ese preciso instante, el minuto 93-20. Vincent Kompany, él era más que un capitán. Era la encarnación del espíritu del club. Su liderazgo, su pasión, su compromiso fueron la columna vertebral del equipo mientras crecía. Y su golazo contra el Leicester en 2019 es otro de esos momentos que definen una era. Pura fe, pura voluntad. Y por supuesto no podemos olvidarnos de los que pusieron las primeras piedras. Colin Bell, el rey, la gran leyenda de la época dorada de los 60 y 70. Un centrocampista total, tan legendario que una de las gradas del Etihad lleva hoy su nombre. Un puente perfecto entre el pasado glorioso y el presente brillante. Al final todo se resume aquí, en el lema del club, orgullo en la batalla. Desde la batalla por ayudar a la comunidad, pasando por la batalla por sobrevivir en tercera división, hasta la batalla por conquistar Europa. La historia del Manchester City es, en el fondo, una historia de orgullo, de un orgullo inquebrantable.